cuando llega el momento de la verdad, entonces no solo es ser sincero, sino es demostrar verdaderamente que en ese momento usted está dispuesto a ir a la cárcel por el Señor. Que en ese momento usted está dispuesto a entregar su vida por el Señor. Y lamentablemente cuando a Pedro le llegó el momento de que eso iba a pasar, él se negó. Dijo, no, yo no voy a la cárcel. Yo no voy a morir por Jesús. Yo elijo mi vida. Y una persona que hace eso no es digno del maestro. Gloria a Jesús. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén, alabado sea Dios. Maravilloso es nuestro Rey. El mensaje de este día lleva como título: prepárate para el zarandeo. Prepárate para el zarandeo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí estamos en el versículo, en el pasaje que leímos, una conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, con el apóstol, con el hermano, con el discípulo Pedro, que está como Simón. El Señor Jesús le dice algo que está aconteciendo. Le dice: Simón, Simón, tengo algo que decirte, algo importante que decirte. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. El Señor Jesús le está notificando a Pedro, a Simón, que venía un tiempo fuerte para él. Que el enemigo, que no puede hacer algo contra los hijos de Dios, sino antes notificarlo, así lo hizo. Satanás, que es uno de los nombres de nuestro enemigo, significa adversario. Entonces, ese opositor, ese adversario, pidió a Pedro para zarandearlo. Y Jesús se lo hace notar a él: zarandearlo como a trigo. ¿Qué es el zarandear? Se refiere al proceso de separar el trigo de su contraparte no comestible, que es la cascarilla. Esa cascarilla, esa paja, ¿verdad?, que le decimos cuando se zarandea, que es sacudir, agitar, cernir, menear, hace esa separación. Tal vez ahora, en los tiempos actuales, no se ve con mucha frecuencia,
Nosotros con el arroz, que es el cereal más común, ¿verdad?, que comemos, que lo vemos a diario, pues antes se veía ese zarandear el arroz, ese mover, ese agitar, ese subirlo para arriba, para que toda la cáscara, esa paja que no se come, que no sirve, sea sacudida, eliminada, y solo queda en el recipiente el grano que se va a comer. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo a Simón que iba a venir un tiempo en su vida donde iba a ser zarandeado. ¿Por qué el Señor permite esto en la vida de sus hijos? Santo sea el nombre del Señor. Dice que Satanás pidió ese permiso y le fue concedido. Pero fíjense cómo Jesús le sigue diciendo a Pedro: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. El Señor no rogó al Padre para que le fuera quitado ese momento de tribulación, ese momento fuerte en su vida. Jesucristo le dijo a Pedro: yo rogué al Padre para que tu fe en medio de ese proceso tan fuerte no desmaye. ¿Qué nos quiere decir con eso? Que puede llegar momentos a nuestras vidas donde el proceso sea fuerte. Y muchas veces le estamos diciendo al Señor: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué este proceso? ¿Por qué has permitido que me esté pasando esta situación? Pero sigue la situación y el Señor no la quita. Pero sí ha rogado que nuestra fe prevalezca en medio del proceso. Porque cuando la fe está latente, es lo que nos dice a nosotros que vamos a ser victoriosos. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, creer en nuestro Señor que puede hacer lo imposible en nuestras vidas. Pedro no está entendiendo lo que está pasando. Hay un momento de acelerar el proceso. ¿Por qué? Porque en Pedro Dios había depositado algo importante. Iba a ser el líder de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia que iba a encabezar. Y se necesitaba que algunas pajitas, que algunas cáscaras que Pedro tenía, había que ser eliminada para él iniciar su ministerio. Él no lo sabía, pero el Señor sí. Y ese zarandeo que tal vez si hubiese habido más tiempo, las que limpiaban, ¿verdad?, el trigo, el arroz, recordarán que a veces uno se ponía al paso y así, granito por granito, y quitando la pajita y así, con ese tiempo para trabajar en el arroz, en la limpieza. Pero cuando no hay tiempo para eso, entonces se comienza a estremecer, se comienza a zarandear el trigo, el arroz. Y para Pedro ya no había tiempo para estar limpiando pacientemente, porque ya el maestro iba a culminar su ministerio terrenal. Entonces hacía falta que el hermano Pedro tuviera ese estremecimiento, ese proceso acelerado en su vida, porque una puerta se iba a abrir y él iba a estar siendo la cabeza. Y al nombre de Cristo. El hermano Pedro tenía muchas cualidades,
tenía mucho potencial, por eso el Señor lo eligió. A veces decimos, pero el hermano Pedro sí tenía cosas buenas, muchas virtudes, pero también tenía algunas debilidades que a través del zarandeo Dios quería eliminar. ¿Por qué tenía potencial? Porque vemos a un Pedro que cuando el Señor está haciendo la pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Algunos de los discípulos mencionaron personajes, pero Pedro fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se fue Pedro que lo dijo, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando el Señor estaba ministrando la palabra, que muchos se estaban yendo, que decían, pero esto está muy fuerte, y los discípulos también comenzaron a decir, dura palabra es esta. Cuando Jesucristo les dijo, el que no quiera oírla y obedecerla, se puede ir. El hermano Pedro fue el que dijo, ¿y a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Estaba el potencial en Pedro, pero le hacía falta que eliminara algunas cosas. Y ese zarandeo vino a su vida para acelerar el proceso y él estar preparado para lo que Dios le tenía en sus manos. Y al nombre de Cristo y a su nombre. Entonces, ese zarandeo, ese proceso nos quiebra. Hay tribulación, hay tristeza, pero hay un ordenar de la vida de cada uno de nosotros cuando pasamos por ese proceso. Porque cosas nuevas, cosas importantes que necesitamos, Dios la entrega. Por eso Jesús le dijo que no falte nunca tu fe. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, Jesucristo sabía que iba a ser un proceso para él, pero Pedro iba a salir victorioso. Recuerden que ya Jesucristo iba a terminar su ministerio, iba a morir, iba a resucitar, iba a durar 40 días resucitado, sube a los cielos y 10 días después, a los 50 días, ocurre el día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos en el aposento alto. Y que ese hermano, que luego que le pasa todo eso, vuelve a los suyos, se reconcilia, habla con el Señor, puede decir ese discurso, pudo dar ese mensaje de parte del Señor y vimos almas salvadas a través del ministerio de Pedro. ¿Cuántos quieren ser zarandeados? Hay que prepararse. El Señor le dijo Pedro al Señor, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esa es la respuesta que le da Pedro. Pero también Pedro, cuando el Señor va a lavarle los pies a todos los discípulos, cuando está junto a Pedro, Pedro le dice, no, tú no me vas a lavar los pies. Porque Pedro entendía ciertamente lo que estaba haciendo el maestro, que era un quehacer de los siervos, de los esclavos. Y Jesucristo, siendo el maestro, se dignó
a lavarle los pies a sus discípulos como símbolo de humildad. Cuando Pedro ve esto, dice: no, no es posible que tú hagas esto. Pero Jesús le dijo: si no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo. Entonces ahí mismo Pedro reacciona y le dice: no, si me quieres lavar entero, lávame, porque yo quiero tener parte contigo. En Pedro había potencial que había que limpiar las asperezas, lo que no le llegaba a ese nivel que él necesitaba. Pero también Pedro le dijo: yo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo y hasta la muerte. Y Jesús le dice: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Pero hermanos, cuando Pedro dice esto en este momento, estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel por ti, sino también a la muerte, él estaba siendo sincero, porque eso era lo que él sentía en ese momento. Él estaba siendo sincero. Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, estoy dispuesto a entregar mi vida. Ese era el sentir de Pedro en ese momento, y lo dio a entender. Porque recuerden que el hermano Pedro, el apóstol, era un hombre muy impulsivo. Siempre estaba en primer lugar, siempre hablaba, siempre se precipitaba. Entonces, todas esas cositas, el Señor tenía que ayudarle con esta parte. Él era sincero en ese momento, así lo dijo. Pero cuando llega el momento de la verdad, entonces no solo es ser sincero, sino es demostrar verdaderamente que en ese momento usted está dispuesto a ir a la cárcel por el Señor. Que en ese momento usted está dispuesto a entregar su vida por el Señor. Y lamentablemente, cuando a Pedro le llegó el momento de que eso iba a pasar, él se negó. Dijo: no, yo no voy a la cárcel, yo no voy a morir por Jesús. Yo elijo mi vida. Y una persona que hace eso no es digno del maestro. Que cuando esté en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación, cuando tiene que decir: sí, yo soy cristiano, sí, yo voy a comportarme como un cristiano, entonces se eche para atrás y diga: ay, no, yo no puedo. Me han ofrecido esto y esto es más importante. Yo voy a seguir eso que me han ofrecido. Eso le pasó al apóstol. Entonces, no es solo sentir, querer, porque las emociones, hermanos, engañan. O sea, a veces uno está y llorando y a veces estamos tristes, alegres. Esas son emociones, hermanos, pasajeras. La decisión importante usted debe hacerla conforme a la palabra de Dios. Que cuando venga el enemigo a zarandear, él podrá hacerlo porque Dios lo permitió. Pero que usted entienda que ese proceso acelerado de las cosas es para un beneficio. Que se quite todo lo que no sea del agrado del Señor y podamos vivir conforme a su voluntad. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Que lo conoce. Eso fue un rotundo: no estoy contigo. Y vinieron personas preguntándole, él hasta se incomodó. En una se incomodó.
porque no quería que lo relacionaran con Jesús. Y así muchas veces hay cristianos que prefieren salvar su vida y no decir con sus hechos y con su vida que vive apartado para el Señor. Tanto fue así que Pedro fue zarandeado y entendió lo que él tenía que hacer, que al momento de su muerte, él fue a morir feliz y entregó su vida. En ese momento, cuando había una persecución de los que eran cristianos, él no se escondió en ese momento. Él no dijo que no lo conocía, no. Él se levantó en pie de guerra y dijo: si yo tengo que entregar mi vida por el Maestro, aquí está. Y si me van a crucificar de la misma manera que mi Maestro, yo no lo acepto, porque mi Maestro es el todo en mi vida. Póngame al revés, con la cabeza para abajo. Entonces Pedro entendió verdaderamente cuál era su ministerio. Cuando él lo negó la tercera vez, hubo un cruce de miradas. Porque ya Jesús le había dicho: tú me vas a negar. Pero él no lo entendió. Cuando él lo negó 3 veces, hubo ese cruce de mirada. Pero hermanos, nunca el Señor nos mirará para menospreciarnos, para echarnos a un lado, para decirnos: ya yo no te necesito, no te quiero, échate a un lado. No, esa mirada de Jesús y Pedro fue para que él entendiera que Jesucristo todo lo sabe y tiene el control de todas las cosas, porque Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Y cuando él entendió, el apóstol Pedro, lo que había pasado, lloró amargamente. Eso hace un hombre y una mujer que se arrepiente, que entiende que actuó mal y que Jesucristo está dispuesto a extender siempre sus brazos llenos de amor para con cada uno de nosotros. Eso hizo Jesús. Y eso le dio una fortaleza a Pedro, porque no duró tanto tiempo, era acelerado que iba el asunto. Él tenía que estar en la cabeza de la iglesia y faltaba poco tiempo. Jesucristo se relaciona cuando está resucitado, en cuerpo glorificado, pero les da una ordenanza a sus discípulos: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, quédense en ese lugar cuando vendrá esa promesa, el Espíritu Santo de Dios a cada uno de ustedes. Pero también tuvo una conversación con el apóstol: ¿tú me amas, Pedro? ¿Me amas? Y vuelve y le pregunta: ¿me amas? Cuida, apacienta mis ovejas. Entonces, ese trabajo Dios lo estaba encomendando a Pedro y le estaba diciendo: tienes que trabajar, pero el trabajo en el Señor siempre es por amor. Y Pedro le dijo: tú sabes que te amo, tú sabes que yo entendí ya qué es lo que debo de hacer, tú sabes que yo reconozco que me equivoqué, que cuando te iban a entregar, el primero que sacó la espada y le cortó la cabeza al soldado fue Pedro. Y Jesús le dijo: no, que no es así el asunto. Entonces, muchas veces nosotros no entendemos qué hay dentro de nosotros que hay que cambiar. Y el Señor nos está diciendo: le he permitido al enemigo que haya un zarandeo en tu vida, porque como estás no me puede servir el 100%.
Necesito que toda esa paja, todo lo que no es de mi agrado, todo lo que no sirve, se vaya de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Hombres y mujeres preparados para trabajar en la obra del Señor. ¿Estás preparado para el zarandeo? ¿Estás preparado? Alabado sea el nombre del Señor y al nombre de Cristo. Tal vez no estemos preparados, pero es necesario que ocurra. Es necesario que ocurra si queremos servirle al Señor con excelencia. Eso Él quiere de cada uno de nosotros. El enemigo siempre está preparado como adversario, como acusador de que nosotros no lleguemos a la meta. Porque Él estaba dispuesto al zarandeo, a estremecernos, al hermano Pedro y a cada uno de nosotros. Pero el Señor dijo, va a suceder. Porque no podemos seguir igual, hermanos. Si nosotros venimos al camino del Señor, nos arrepentimos, nos convertimos, decimos que estamos en el camino y seguimos igual, año tras año, con lo mismo que traímos, entonces la palabra no es eficaz. Jesucristo no es eficaz. Algo está pasando porque se necesita cambios. Nueva vida en Cristo. Entonces el enemigo que sabe eso, que hay cosas en nosotros que se deben ir, está dispuesto al zarandeo. Pero nosotros que somos hijos de Dios, que ya Dios nos dijo y nos advirtió, vendrá el zarandeo, ese estremecer nosotros podemos bloquearlo con la fe que no falte. Eso fue lo único que le pidió el Señor al Padre para Pedro. Yo no te pido que le quites el zarandeo, porque si se lo quitas, entonces todo lo que tiene él, que tiene que sacar, se va a quedar ahí y va a ser un estorbo para el ministerio que se le iba a poner en las manos. Se necesitaba el zarandeo. Y el Maestro Jesús, lo único que te ruego es que esa fe se mantenga fuerte. Así que vamos a pedirle al Señor que en medio de las pruebas, que en medio de las tribulaciones, nuestra fe no desmaye. Esa fe, esa esperanza de que todo va a ser diferente en el camino del Señor. Esa fe de que el Señor va a abrir puertas y va a cerrar puertas. Esa fe donde Dios tiene todo el control. ¿Cuánto lo creen? Y al nombre de Cristo, prepárese, póngase de pie, vamos a orarle al Señor.